Hola a todos. Antes que nada, les pido una disculpa porque la semana pasada no pude grabar el video. Pero les agradezco mucho a todos los que preguntaron ¿qué onda, Gis? ¿Por qué no subiste el video? Pero esta semana pues sí hay video. Esta semana sí vamos a repasar la lección. Y esta semana la lección tiene como título Jesús en los escritos de Pedro. Y más que una lección muy bonita, que lo es una lección muy importante. Vamos a hablar un poquito primero acerca del tema central en las cartas de Pedro. Y Pedro, no sé si ustedes ya hasta estas alturas se han fijado o hemos hablado de eso, la verdad no lo recuerdo, pero hemos visto que Pedro, su enfoque está en el amor. Pero esta semana creo que el enfoque principal de Pedro, más que el amor, es el amor que Jesús nos tiene a nosotros. Y es el amor ese del que hemos hablado que tenemos que dar a los demás, solamente viene de alguien. Y ese alguien es Jesús. Entonces esta semana vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a empezar resumiendo. Número 1, vamos a hablar de Jesús y su sacrificio o su sufrimiento. Número 2, vamos a hablar de Jesús y su resurrección. Y número 3, vamos a hablar de Jesús como el Mesías divino. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como les dije, Pedro desde que se presenta hasta que se despide lo hace hablando de Jesucristo. Primero se presenta diciendo soy un apóstol, o sea, soy un enviado de Jesús. Y cuando se despide dice: paz sea con todos vosotros a los que estáis en Jesucristo. Ahora les dije que vamos a hablar de 3 cosas, y la primera es del sufrimiento de Jesucristo. Y esto es importante porque nos muestra lo que tuvo que pasar para que nosotros seamos redimidos. Y quisiera que habláramos de esta palabra. Bueno, y para hablar de esta palabra, redimidos, quisiera que leyéramos juntos 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué nos habla Pedro aquí? Primero nos habla de que fuimos rescatados, y creo que este es un sinónimo de la palabra redimidos. Y busqué en el diccionario, bueno, pues ¿qué significa redimir? Y dice así: redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. O es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, nosotros estamos condenados a morir. Ese es nuestro destino, morirnos. Hay un libro que se llama Historia de la Redención que habla de esto, y dice que en el momento en que el hombre pecó, incluso desde antes, Jesús ya tenía el plan de nuestra salvación, el plan de nuestra redención. O sea que desde ese mismo momento Jesús quería que nosotros consiguiéramos esa libertad que en ese momento se había destruido. O sea, en ese momento nosotros éramos condenados al pecado, pero Jesús nos redimió. No con cosas banales, como ya lo habíamos hablado, como oro o plata, que son fáciles hasta cierto punto de conseguir, sino con la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin mancha. Y para hablar de esto quisiera que viéramos un corderito. En el Antiguo Testamento, lo que se hacía para la redención de pecados, porque aún no teníamos un Salvador, era que se llevaba hacia el altar un cordero sin mancha. Entonces lo que se hacía era que el pecador ponía sus manos sobre el cordero. Este era
asesinado, por así decirlo, y entonces la sangre se derramaba sobre el altar. Cuando el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, significaba que le estaba transfiriendo sus pecados, y por esto ese cordero que no tenía mancha tenía que morir. No fuimos rescatados con algo tan sencillo, sino que fuimos rescatados con la sangre de Cristo, y es por eso que Él tuvo que pasar este proceso de sufrimiento, para que nosotros podamos ser restituidos, para que nosotros podamos ser salvados. Y tuvo que ser alguien que no tenía mancha, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero vamos a hablar ahora sí del sufrimiento de Cristo, y para esto vamos a leer Isaías 53 del 1 al 12. Pero antes de eso, quiero que ustedes lo lean conmigo en primera persona, para que realmente podamos ver el significado, y quisiera que ustedes en su casa lo leyeran así también en primera persona. ¿Quién ha creado a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veré, mas sin atractivo para que le desee. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondí de él mi rostro, fue menospreciado y no lo estimé. Ciertamente llevó él mis enfermedades, sufrió mi dolor, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui yo curada. Yo me descarrié como oveja, me aparté por mi camino, mas Jehová cargó en él mi pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos dicen estos versículos, o qué podemos ver en estos versículos? Él sufrió mi pecado, todas esas cosas en las que yo me he equivocado desde el momento en que nací, y no hasta ahorita, sino hasta que yo me muera. Todo ese pecado Él lo llevó por mí. Algo que se me hace súper increíble es que Jesús tenía el poder de no pasar por esto. Sin embargo, lo pasó, y no fue algo tan sencillo como es un poquito de culpa, o es un poquito de arrepentimiento, es un poquito de pecado. No, o sea, llevó el pecado desde Adán hasta el último hombre que vaya a vivir con pecado sobre esta tierra, para que nosotros hoy podamos ser redimidos. Hay un libro que nos habla de esto, que es El deseo de todas las gentes, y dice que en los últimos momentos Jesús se sintió apartado de Dios. Imagínense, Jesús decide venir a esta tierra y siempre estuvo en constante comunicación con su Padre. Y cuando es crucificado en los últimos momentos de su vida, Él sintió realmente esa separación de su Padre. Él realmente sintió que no iba a poder volver a la posición que tenía con su Padre, y aún así eso lo soportó por amor. Él podía haberse bajado de esa cruz así, rapidito y fácil, pero decidió, por amor, que es el tema central de Pedro, que nosotros teníamos que ser redimidos, teníamos que ser regresados a nuestra posición. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos a ese sacrificio? Y lo vamos a ver en 1 de Pedro 1:21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que en vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la base de nuestra fe, y esta es la base de nuestra esperanza. Pero, y este pero es bien importante. O sea, el sacrificio de Jesús no podía haber sido completo sin la resurrección de Jesús. Vamos a leer 1 de Pedro 1:3, 4 y 21. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Cristo de los muertos. El 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el 21, que lo acabamos de leer, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hay una palabra súper bonita en estos que leímos, que dice, tenemos una esperanza viva. O sea, Jesús resucitó de los muertos. El sacrificio y la salvación no podían estar completos sin la resurrección de Jesús. Él vive hoy. Pensemos un poquito en lo que significa la muerte. La muerte es dura, es implacable y es real. Pero Jesús conquistó la muerte. Esa es la garantía que nosotros tenemos de que somos salvos. Y Él está intercediendo por nosotros hoy. Y qué bonito, ¿no? Por eso es que esta lección estuvo súper linda, porque habla de la base de nuestra fe, de nuestra esperanza. Tenemos la esperanza en Él porque sabemos que Él vive. Y sabemos que si Él tuvo el poder de resucitar, lo puede hacer con nosotros. Y ahora vamos a hablar de Jesús. De Jesús, el Mesías divino. Pedro habla acerca de Jesús como el Mesías. Y es bien interesante pues recordar quién era Pedro. Estamos estudiando pues sus cartas, pero si nosotros recordamos una de las primeras lecciones, hablamos de la persona de Pedro. Y hubo un momento en el que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro se atreve a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Era un pensamiento general de lo que los judíos pensaban que iba a ser el Mesías. Vamos a leer unos versículos, un versículo que nos va a hablar de lo que los judíos pensaban que era el Mesías. Vamos a ver Salmos 18:50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vamos a leer otro más, que es Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice el Mesías príncipe. Los judíos pensaban o sabían que el Mesías iba a tener la descendencia de David, que así fue. Pero como era descendiente de David, pues ellos pensaban que iba a ser igual que David, un príncipe, un rey, que iba a llegar destrozar a los enemigos de los judíos. Y era un pensamiento general. Pero Jesús no venía como un libertador o como un guerrero, sino que venía para liberarnos del pecado. Ahora es bien bonito que Pedro, ahora que escribe estas cartas, lo hace sabiendo realmente que Jesús era el Hijo del Dios viviente y que era el Mesías, que era aquel que tenía una conexión tan profunda con Dios y que vino a liberarnos, pero no de la opresión de Roma, sino liberarnos del pecado. Y Pedro habla de que Jesús era el Señor. ¿A qué se refiere esto? Pedro sabía que Jesús era uno con el Padre, o sea que Jesús tenía divinidad, que Jesús era el Dios mismo, que Jesús era Dios. Y esto es importante porque solamente uno igual a Dios, que es Jesús, podía venir y sufrir y pagar el precio de nosotros, de nuestros pecados. Entonces, esto es una buena noticia, o sea, que Jesús sea el Mesías, el Hijo del Dios viviente, nos dice a nosotros también, es una garantía de que
Él nos ama tanto que nos salvó, nos redimió y que, bueno, creo que todo esto sería, pues sería así como que nada más palabras y palabras si nosotros no hiciéramos algo para responder a todo eso. Y lo primero que debemos de hacer es bien fácil, es abrirle nuestro corazón a Él, aceptar ese sacrificio que costó tanto. Es ahora para nosotros súper fácil decir, pues es que Cristo murió por mí. Pero realmente todo lo que significó, o sea, pongámonos a pensar que era el Dios, o sea, Él era Dios quien se hizo carne, quien pasó por todo esto, quien vino a sufrir la muerte más espantosa, que era muerte y muerte de cruz, o sea, era algo súper humillante. Y Él quiso venir a hacer todo esto para que nosotros seamos redimidos, para que nosotros seamos restaurados. Ahora la pregunta con la que los voy a dejar es, ¿qué estoy haciendo yo para responder a eso? ¿Realmente estamos respondiendo a su amor, a su misericordia, a su sacrificio? Y no es como que yo les voy a decir, yo sí estoy respondiendo. No. O sea, ¿qué estoy haciendo yo realmente? Y espero que se haya entendido. Esta lección está súper bonita. Espero que tengan un muy bonito fin de semana, que tengan una bonita semana y nos vemos en el próximo video.